doctor Iván Duque Márquez, y dos importantes invitados. Uno de ellos es Daniel Yergin, autor y orador estadounidense, ganador del premio Pulitzer, experto en temas energéticos, políticas internacionales y economía, autor de los libros The Price y The Quest, vicepresidente de IHS Markit, firma líder en información y consultoría con más de 16,000 empleados en el mundo. Nuestro segundo invitado es el moderador del conversatorio, el experto Orlando Ayala, quien durante más de 2 décadas desempeñó diversos roles directivos en Microsoft, entre ellos ser el presidente mundial para mercados emergentes y vicepresidente mundial de ventas, mercadeo y soporte. Es administrador en sistemas de información de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con doctorado honoris causa de la misma institución, y miembro actual de la Junta Directiva de Ecopetrol. Le damos la palabra al experto Orlando Ayala, quien será el moderador de este conversatorio. Bienvenidos. Thank you. Well, good morning. Pues empiezo por darle los buenos días a todos y mi más cálido saludo desde Seattle, en el estado de Washington. Los saludo a usted, señor presidente, a la señora ministro, María Fernanda Suárez, y es una gran oportunidad tenerlos aquí reunidos. Una vez más, como colombiano, me siento muy orgulloso hoy, muy orgulloso y honrado de tener la oportunidad de sostener esta conversación con ustedes. Quisiera entrar en materia porque quisiera empezar con usted, señor presidente. Señor presidente, en el contexto de esta disrupción mundial, planetaria que estamos viviendo, quisiera empezar este conversatorio hablando de las oportunidades y retos para Colombia en términos energéticos y también respecto del papel del país en el contexto mundial en fuentes hidrocarbúricas y no renovables, y muy importante, bien como dijo usted ayer en su artículo en el Financial Times, como beneficiario de una gran inversión. Señor presidente, tiene usted la palabra. Estoy muy complacido de estar aquí celebrando los 80 años de la fundación del Ministerio de Minas y Energía, y es un gran honor tenerlo a usted liderando este panel. Nos sentimos muy honrados de tener un distinguido colombiano haciendo tanto por el mundo y por nuestro país. Y es un gran honor compartir esta oportunidad con Daniel Yergin, quien es todo un gurú en materia de energía, al igual que un experto en nuestro camino hacia una sociedad más moderna. Daniel, recordamos tus libros, The Price, The Quest, y uno de mis preferidos, Commanding Heights, o sea que gracias por estar con nosotros. Permítanme empezar por decir algo, Orlando. El 2020 para muchas personas representa una visión perfecta, 2020. Y este es un año en el que nos hemos visto obligados a manejar una de las situaciones más complejas desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo cómo esta pandemia ha afectado el mundo, el comercio, la salud. Y también hemos visto que el mundo ha reaccionado de manera oportuna, rápida y responsable. Hemos observado diferentes situaciones en los diversos países, pero en resumen yo creo que todos hemos observado la reacción del mundo a la pandemia y creo que es una gran oportunidad. Una de mis palabras preferidas es la resiliencia, que significa el poder convertir una adversidad en una gran oportunidad. Hace un par de semanas estuve leyendo un artículo de Richard Haass, una persona que sabe mucho de temas internacionales, y él dijo que el 2020 será el año en el que nosotros veremos una aceleración de la historia. Y yo francamente creo que es cierto, porque estamos acelerando la virtualidad, es porque estamos acelerando nuestra conciencia medioambiental y porque estamos acelerando el uso de la tecnología y la inteligencia artificial y
y el Internet de los objetos. Y por eso es que quisiera reflexionar sobre el manejo que Colombia le ha dado a la pandemia y la forma como Colombia va a reaccionar durante y después de la pandemia. Nosotros no sabemos cuándo llegará al fin la pandemia porque no hay vacuna ni tratamiento. Lo que sí sabemos es que la única manera de ganarle a esta situación es recuperando la vida productiva de manera responsable para seguir protegiendo nuestro sistema de salud y protegiendo las vidas. Pero yo creo que lo que está sucediendo en Colombia es una oportunidad perfecta donde nuestra conciencia nos llevará a la siguiente etapa de nuestro futuro. Y yo he sostenido esta conversación con mi señora y mis hijos. Y ha sido a lo largo de estos 3 meses de aislamiento donde todos los colombianos hemos reconocido nuestro papel de proteger el medio ambiente y estamos más conscientes del camino que debemos seguir para poder construir un crecimiento sostenible, verde y limpio. Y también hemos visto que eso se puede acelerar a través de nuestro comportamiento, el uso de la tecnología y también acelerando procesos que en este momento se están dando en Colombia, como la transición energética que ha sido liderada por la viceministra María Fernanda Suárez para pasar de 50 megavatios de energía no renovable, energía no convencional renovable a 2.500 megavatios. Y eso es una gran labor y Colombia va a consolidarse con una de las matrices energéticas más limpias de América Latina y también la forma como vamos a conectar esas tecnologías para mejorar la vida y calidad de vida de muchísimas personas, como vimos hace un momento en Ovejas Sucres, donde nuevas familias están recibiendo por primera vez energía con paneles solares individuales en sus casas. Y ese tipo de transición es importantísima y esa es la razón por la cual Colombia se ha consolidado como el país donde llegará mayor inversión extranjera para la transición energética y tal vez esa es la razón por la que la semana pasada hicimos un salto cuántico en nuestro alistamiento para el uso de estas energías no renovables, pero también debemos reconocer que la energía convencional se necesita y necesitamos trabajar en ello de manera responsable para asegurar, mantener el equilibrio en nuestra matriz energética con el petróleo, el gas y la energía base hidro. Pero hay otra cosa que quiero agregar, Orlando, y es que Colombia se ha convertido en uno de los países más atractivos para la inversión extranjera directa cuando se trata de la cuarta revolución industrial. El primer centro de la cuarta revolución industrial se abrió aquí en Colombia con el Foro Económico Mundial porque consideramos que la inteligencia artificial, el cloud computing, la robótica, son todos elementos de la transformación. Al igual que el Internet de las cosas, sí, nosotros, al igual que el mundo, estamos padeciendo esta pandemia, pero sí, también hemos visto algo importantísimo y es la responsabilidad individual, la responsabilidad colectiva y la inteligencia colectiva. Si nosotros logramos conectar esos 3 elementos, sabemos que podríamos tener inteligencia artificial, pero jamás tendremos ingenio artificial ni creatividad artificial. Y eso es uno de los activos más poderosos que poseemos como nación y ello nos va a permitir ser uno de los primeros corredores en esta carrera de aceleración de estas cosas en América Latina. Y un último comentario sobre el panel y tener a Daniel con nosotros. Yo recuerdo a Daniel Jürgen escribir su libro The Prize, el premio en los 80s, y cómo muchos magnates
cambiaron el mundo energético, y también hizo una referencia importante a la forma como Winston Churchill cambió la matriz energética de la flota naval del Reino Unido a principios del siglo XX, y más adelante, cuando escribió el libro The Quest, él también hace referencia a las nuevas tecnologías que vamos a ver en las energías convencionales, y también habla de la responsabilidad de tener una matriz energética más diversificada. Y Colombia, durante estos 80 años del ministerio, lo ha visto todo. Y hoy somos uno de los países con las matrices energéticas más limpias del mundo, y también somos uno de los países que tiene menos emisiones de CO2 en el mundo, solamente 0,4%, pero somos uno de los países más afectados por el cambio climático. O sea que si nosotros aceleramos la historia de manera responsable a través de la tecnología, con una matriz energética equilibrada y sensata, yo creo que Colombia va a ocupar un papel protagónico en la región cuando le hagamos frente a las nuevas tendencias del siglo XXI. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchas gracias por sus comentarios. Y me pareció muy importante que empezara hablando de resiliencia, que el mundo está cambiando y que tenemos que encontrar la forma de transicionar la energía y también satisfacer la demanda actual y futura. Pero permítame, Daniel, capitalizar lo que dijo el presidente, y lo voy a hacer dentro del contexto de su nuevo libro. Estoy muy emocionado con su próximo libro porque llega en un momento en donde todo el mundo está ávido de entender lo que está sucediendo, y el libro se llama El Nuevo Mapa, The New Map, que tiene que ver con el clima energético y también las diferencias entre países. Voy a hacer comentarios muy cortos, y yo creo que lo mejor que uno puede hacer como moderador es dejar a las personas hablar, pero quiero leer un pequeño extracto de su libro. Como ganador del premio Pulitzer y experto en energía, Daniel nos permite hablar de una nueva revolución en el mundo de los petróleos por lo que está sucediendo en este momento, incluida la crisis de la pandemia. Pero permítame empezar con dos cosas que me parecen muy importantes, y es tomar lo que dijo el presidente, que estoy seguro tendrá preguntas para usted más adelante, pero por ahora yo quisiera hablar de la geopolítica tan difícil que se está presentando en este momento, porque por una parte tenemos la convergencia tecnológica y luego tenemos una diversidad de naciones con sus propias culturas. Estoy hablando de China, el Medio Oriente, Arabia Saudita, y naturalmente Rusia y China. Y yo sé que en su libro usted habla de eso. Me detengo ahí para que usted conecte eso con los mercados energéticos y el mejor uso de la producción a menor costo, las cadenas de abastecimiento y distribución, el precio del petróleo. O sea que le doy la palabra a Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Me ha dado mucho tema que cubrir, pero quisiera empezar por decir que también es un gran honor para mí estar en este programa con el presidente Duque, por quien siento un gran respeto por su liderazgo y su visión futurista, y también agradezco las palabras tan inspiradoras que enmarcan esta conversación. Sí sabemos que es el 80º aniversario del ministerio, y de hecho la ministra me dijo que se remontaba mucho más en el tiempo porque incluso citó a Simón Bolívar, pero quiero expresar mi respeto por todos los exministros y en especial por la ministra María Fernanda Suárez, porque quiero decir que estoy muy agradecido de trabajar con usted. Y no es sino cuestión de pensar en cómo ha cambiado el mundo en los últimos 80 años, y hoy estamos en otra coyuntura en la política mundial. Y el presidente hizo referencia a mis dos libros anteriores. En uno se habla de la globalización en Commanding Heights, y yo creo que lo más importante que estamos viendo en este momento es la fragmentación de la globalización, y no está llegando a su fin, sino que se está volviendo cada vez más difícil. Y la relación en este momento entre Estados Unidos y China, que son como los dos pilares de la globalización, está bajo mucho estrés, y eso ha generado un nuevo contexto que yo creo que es todo un reto para países como Colombia, al igual que para todos los países del mundo, dada esta nueva geopolítica. También hemos visto cómo Rusia y China se están acercando cada vez más, y
y vemos un debilitamiento en las instituciones internacionales. Mas, sin embargo, la crisis del COVID-19 ha demostrado lo importante que es la cooperación y colaboración internacional en este momento. Y aquellas cosas que hemos dado por sentado a lo largo de la vida del ministerio puede ser una propuesta bastante preocupante. Muchas gracias, Dan. Quisiera entonces transicionar y preguntarle cuál es su visión de los mercados energéticos, porque usted sabe que el petróleo alcanzó los $41. Eso es una noticia que recibimos con beneplácito y dicen que hasta el 2023 no sobrepasará los $50. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que Colombia es un país muy afortunado porque goza de una empresa muy fuerte, Ecopetrol, y aprovechará la resiliencia que ha desarrollado, porque este es un año donde se necesita muchísima resiliencia, que es la palabra preferida del presidente. Ahora, este tipo de choque energético es algo sin precedentes y es algo que ha choqueado y ha perturbado a la economía mundial, y lo que ha sucedido con la industria del petróleo y gas es un síntoma económico de esta terrible enfermedad que se ha propagado por todo el mundo. Nosotros empezamos el año con $63 por barril, cayó unos pocos dólares, luego sucedió esta cosa increíble en el mercado de los futuros de haber alcanzado menos $37.63 y un par de semanas más tarde ya está como en $40 el barril. Entonces yo creo que esto todo tiene que ver con la demanda. La primera fase era la gran demanda cuando en China se dio el cierre de Wuhan a principios de año y luego el choque aún más grande cuando se cae la demanda a una tercera parte porque una gran parte del mundo se cerró. Se confinó, la gente no estaba saliendo, no estaba conduciendo sus carros. Resulta que ahora la demanda por el petróleo está como al 90% de lo que era hace un año. Estados Unidos está mejorando, al igual que Europa, y eso es lo que nos ha sacado de esta situación. Pero hay una cosa más, también sin precedentes, y es la cooperación entre tres países, no dos países, sino tres países, por estabilizar el mercado: Arabia Saudita, Rusia, y el tercero fue Estados Unidos, porque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en este momento y él fue el que dijo esto va a ser terrible para todos los países del mundo. Si esto puede acabar con las industrias de todos los países, incluida Estados Unidos, se llega a un acuerdo y ahora estamos viendo los beneficios de ese acuerdo en el mercado. Y esto es la reunión que acaba de darse entre países de la OPEC y no miembros de la OPEC. Gracias, Dan. Bueno, hablando de recuperación, yo sé que nadie tiene una bola de cristal y las cosas están cambiando rápidamente, pero hablemos de la recuperación. ¿Qué opina usted a la luz de las elecciones en Estados Unidos y el papel predominante de China en esta situación? Entonces, ¿cómo ve usted la recuperación? Porque quiero que haga sus comentarios dentro del contexto de mercados emergentes, porque eso sería importante para América Latina. Yo diría que es importantísimo para Colombia, América Latina y los mercados emergentes saber que los mercados de la mayoría de sus países se encuentran en países industrializados y la China ha sido clave para el mercado de los commodities mundiales desde el 2004. Entonces, lo que sucede en China es importantísimo porque China importa el 75% del petróleo que necesita y en este momento se está debatiendo si se va a dar una recuperación rápida o muy larga en el tiempo. Y yo creo que algunos aspectos de la recuperación serán más rápidos que otros, pero yo creo que se le ha hecho mucho daño o muchas pymes han sufrido muchísimo y eso va a afectar la recuperación en todas partes. Porque es que nosotros teníamos una economía mundial de $90 billones en enero y habría alcanzado los 130 billones gracias al crecimiento de países como Colombia y otros. Pero yo creo que eso va a cambiar y los economistas ahora dicen que pasarán 2, 3 años antes de poder recuperar una economía de $90
40 billones de dólares al año. Y eso ejerce una gran presión sobre los mercados emergentes y, como les dije, tenemos otros problemas que es como la globalización se está colapsando por las diferencias entre China y Estados Unidos. Gracias. Señor presidente, le devuelvo la palabra y dentro del contexto de las reflexiones de Dan, quisiera retomar algo que se publicó ayer en el Financial Times y es el papel del jefe de Estado para generar confianza. Y usted lo dice muy bien en ese artículo. Sabemos que en Colombia la política fiscal ha sido muy sólida, muy fuerte, pero señor presidente, ¿pudiera usted hablarnos sobre su artículo de ayer en el New York Times dentro del marco de los comentarios de Daniel para ver qué opina usted sobre el establecimiento de grandes alianzas para el país? Pues muchas gracias, Orlando. Y tal vez quisiera responder su pregunta con una frase y quiero relacionarla con algo que Daniel acaba de comentar. Y esto es, pues, es mirando hacia adelante y los datos, aspectos y facciones del país. Nosotros siempre hemos visto una frase que dice que todo el mundo se convierte en general después de la guerra. Y esa es la razón por la que recibimos y vemos a tantos intérpretes y analistas que son, sí, muy perspicaces después de pasada la situación y después van a decir si les pareció oportuna y correcta. Pero eso es después de los hechos. Pero yo estoy convencida que si le damos una mirada a dónde estábamos hace 3 meses en el mundo, estábamos ante unos escenarios sumamente complicados. Nosotros debemos recordar lo que sucedió en 1918 cuando vimos la gran influenza que mató unas 50 millones de personas en el mundo entero. Y si nosotros estuviésemos sosteniendo esta conversación hace 3 meses, habríamos visto muchos escenarios donde hablaban de millones de muertes en un lapso de unos 100 días, más o menos. Y yo creo que hoy día sí, nos duele ver que más o menos 400,000 personas han fallecido al coronavirus. Pero ¿qué le habría sucedido a la economía mundial si ninguno hubiera hecho las cosas que hemos hecho en los últimos 3 meses? ¿Dónde estaríamos hoy si no lo hubiéramos hecho? ¿Cuántas personas habrían fallecido? Además de la sobrecarga y colapso de los sistemas sanitarios, ¿dónde estaríamos hoy? Entonces, siempre es bueno mirar todos los aspectos porque aun cuando nadie estaba preparado para una pandemia de esta magnitud y de esta mortalidad, yo creo que el mundo reaccionó de manera oportuna y rápida, haciendo grandes sacrificios, naturalmente, porque al mirar los confinamientos, las cuarentenas y otras decisiones que se han tomado, el cierre de fronteras, restringir los viajes aéreos, se han visto crisis en transporte, conectividad, el sector turismo, pero en últimas, el mundo actuó de manera draconiana, pero necesaria, para proteger la vida, para proteger los sistemas de salud de sus países. Y ahora nos encontramos en una etapa donde todos los países están recuperando su vida productiva y, por otra parte, siguen protegiendo sus sistemas de salud y protegiendo la vida. Si miramos ese balance, lo que resulta interesante es que realmente no hay ningún dilema, porque a algunos de los demagogos y populistas les encanta decir que sí existe un dilema entre la protección de la vida y la protección del sistema sanitario y la recuperación de la vida productiva. Pero la verdad, no hay dilema, porque si no se tiene un sistema sanitario sano y saludable, pues no vamos a tener una economía vibrante. Y si no tenemos una economía pujante, pues no vamos a tener un sistema de salud
salud resiliente. Entonces están entrelazados, los dos van unidos de la mano y yo creo que eso es importantísimo. Y si nosotros logramos conectar esto con el comercio mundial, los mercados del petróleo y la velocidad de la recuperación, pues yo estoy seguro que si nosotros logramos recuperar la vida productiva con un equilibrio protegiendo la vida, entonces ahí sí vamos a tener una recuperación en forma de V y no de U, o sea que tenemos que construir esta V. Y lo que hemos visto en los mercados petroleros del mundo nos lleva a predecir que una vez la economía china regrese al nivel que gozaba en febrero y vemos cómo los países europeos empiezan a recuperar vida productiva de manera responsable, y lo mismo es cierto para América del Norte, entonces lo seguirá América Latina y entonces llegaremos a una nueva normalidad, y esa nueva normalidad también va a tener una recuperación en el precio de los productos naturales, de los commodities, porque es que la gente no reconoce lo globalizados que estamos. Y yo recuerdo, Daniel, que tú eso lo escribiste en Commanding Heights y ahora estamos en el ápice de ese proceso de globalización que usted escribió hace 20 años. Entonces, a manera de ejemplo, un país como la China, que representa el 50% del crecimiento en el mercado petrolero y el 40% de la demanda del hierro y el 40% de la demanda mundial de cobre, y también de un porcentaje importante de otros minerales, y eso impacta a América Latina. Y una vez Europa y Estados Unidos empiecen a recuperarse, pues lo vamos a volver a ver, y estamos llegando a esa etapa y eso nos genera un sentimiento positivo. Y cuando miramos las decisiones adoptadas en América Latina, especialmente en un país como Colombia, nosotros tuvimos que implementar una cuarentena nacional de la población para preparar al sistema sanitario para evitar la propagación exponencial del virus, y también para contar con una intervención más focalizada en aquellas áreas donde identificamos problemas más complicados. Pero nosotros decidimos tomar esas decisiones de la mano con cosas audaces para un país como el nuestro. Por ejemplo, nosotros estamos subsidiando las nóminas, estamos subsidiando el 40% del salario mínimo vigente en Colombia por 4 meses. También vamos a subsidiar la prima que reciben los trabajadores en junio, y también decidimos garantizar el 90% de los préstamos adquiridos por las empresas para proteger sus nóminas. Y en cuestión de 3 semanas estructuramos un plan para llegarle a 3 millones de personas que jamás habían recibido un subsidio del gobierno, para que estas personas tuvieran acceso al financiamiento para ayudarles a adquirir sus alimentos en un momento dado. Y cuando miramos todas esas políticas en el contexto de la recuperación de la vida productiva, yo creo que cuando más adelante la historia vaya a juzgar lo que se hizo, y yo creo que ha sido una magnífica oportunidad para demostrar la resiliencia, la capacidad de respuesta, y también combinar herramientas presupuestales y no presupuestales. Y eso es de lo que yo hablaba en el artículo de ayer. Y por último, y no por ello menos importante, y me disculpo, Orlando y Daniel, por tomarme tanto tiempo, pero yo sí tengo una pregunta que me hacen mucho. ¿Usted qué piensa, señor presidente, sobre la posibilidad de que algunos países de América Latina van a perder su grado de inversión por esta situación? Nosotros no podemos juzgar lo que ha sucedido en estos 3 meses como si estuviésemos en el 2018, 17 o 16, porque es que nos encontramos en una situación tan extraordinaria que todo el mundo está viendo que un mayor endeudamiento, un mayor déficit, pero todo eso se ha hecho para proteger la resiliencia de la economía y también para lograr un crecimiento rápido muy pronto. Y eso también es importante, porque es que no podemos juzgar una situación sin precedentes a través de la lente de años normales, de años pasados. Y esto también es muy importante, y yo creo que eso va a ser fundamental, al igual que las intervenciones que se han adoptado en los últimos 3 meses en todo el mundo para reducir los impactos que estamos viendo hoy. Muchas gracias. Dan, sí, yo estoy
seguro que tú vas a querer comentar lo que dijo el presidente. A ver, yo no había oído esa frase de que todos son generales después de la guerra, pero creo que sí captura algo muy importante, refleja algo muy importante. Usted sabe que yo soy también historiador y cuando uno es historiador, pues estudia el pasado y le queda fácil criticar las decisiones tomadas en su momento. Señor presidente, usted tiene toda la razón. Estamos en una situación sin precedentes y no podemos ver el futuro y tenemos que utilizar nuestro mejor juicio para alcanzar el mejor equilibrio posible, y eso es lo que usted acaba de describir y lo felicito por ello, porque esto sí, ciertamente es algo nunca antes visto. Muy bien, entonces en este segmento quisiera yo también agregar algo, y es una frase que me encanta porque refleja lo que dijo el presidente, y es que no hay forma de probar un plan de guerra en el primer contacto con el enemigo. Ahora, en Colombia tenemos que seguir trabajando en esto y hemos tenido un muy buen desempeño en nuestra capacidad de reaccionar a la situación y el mundo lo reconoce. Sí, señor presidente, usted acaba de lanzar un bono por $2.000 millones y eso ha hecho mucho por la credibilidad de Colombia y suya. Ahora sí, transicionemos al segundo tema. Y aquí, señor presidente y Dan, yo quisiera conectar 3 puntos. Nosotros tenemos que hablar de la virtualidad, pero la tecnología, la transición energética y ciertamente los mercados emergentes y energías limpias. Entonces, nosotros sabemos la revolución del shale ha sido fantástico, ha sido resultado pues de la tecnología, porque ahora se puede hacer algo que se creía imposible a pesar de la geopolítica. Entonces, si tú, Dan, nos pudieras describir el contexto de esta revolución que se está dando gracias a la tecnología y hablarnos cómo se relaciona esto con el futuro y también el desarrollo de las naciones emergentes y cómo la tecnología les va a ayudar en cuanto a la seguridad energética, la independencia energética y la eficiencia energética. Dan tiene la palabra. Permítame empezar retomando algo que dijo la ministra María Fernanda Suárez y cómo la regulación colombiana ha sentado las bases para el crecimiento y desarrollo económico de Colombia. Y hoy en día hay varios aspectos de la tecnología que son importantes, pero uno tiene que ver con el shale, con la lutita, porque el shale ha transformado la situación de Estados Unidos, convirtiéndolo en el número 1, ha sido muy importante para la manufactura, la industria tecnológica, ha generado muchísimos empleados, ha elevado los ingresos de Estados Unidos y también ha cambiado la posición de Estados Unidos en cuanto a las balanzas de pago y comerciales del mundo. Ahora, en este momento, sabemos que ya tenemos más de una década de experiencia con el shale y ha sido bien, y si es bien regulado, puede hacer una gran contribución porque es uno de los principales factores para transformar el mercado del petróleo mundial. Y ese es un aspecto de la tecnología. Pero el otro aspecto, naturalmente, es que en The New Map, en mi nuevo libro, yo hablo de cómo era el mundo antes y después de la Conferencia de París, y los objetivos están mucho más focalizados y estamos viendo no solamente una revolución en la lutita, sino en el costo de los renovables, especialmente la energía solar, y eso lo acabamos de ver en el municipio de Ovejas, que ya tiene energía gracias a la energía solar, y lo que eso puede significar para esos 3.000 millones de personas del mundo que no tienen acceso a la electricidad. Y también hay que tener presente el gran trabajo que se ha hecho en Colombia y que la ministra ha enfatizado, y es la biodiversidad y lo que eso le representa y le ofrece a Colombia en términos de oportunidades en el frente energético, y en otra cosa que va a formar una parte muy importante de la respuesta a la agenda del clima es la captura
captura del carbono y también el papel de las plantas y las fábricas en eso. Y yo creo que Colombia está muy bien posicionada en todo el espectro energético, desde sus recursos convencionales hasta las tecnologías renovables, hasta la biodiversidad. Y algo que yo sé que tú tienes en mente, Orlando, y es cómo las tecnologías digitales nos permiten desarrollar un mejor futuro para la energía. O sea que Colombia tiene una magnífica plataforma para ello. Muchas gracias, Dan. Señor presidente, en ese contexto, porque sabemos que es maravilloso tener a una persona como usted que entiende el impacto de la tecnología. Y esto es algo que yo me sé de memoria, pero a mí me encantaría retomar lo que dijo Dan hace un momento sobre uno de los legados, porque yo veo dos grandes legados que dejará su administración. Por una parte es el establecimiento de una agenda para la tecnología y la innovación, aprovechando realmente la enorme biodiversidad de Colombia. Y también, por eso quisiera pedirle que aborde este tema dentro del contexto del uso de la biomasa, los biocombustibles y todas estas cosas que forman parte de lo que quisiéramos lograr en términos de emisiones. Pero quiero agregar algo más, y es que si un país está desconectado, ese país va a quedar rezagado respecto de la revolución, la cuarta revolución industrial, gracias a la tecnología. Entonces, a mí me gustaría que hablemos también de el cubrimiento universal de banda ancha. Es una gran pregunta, Orlando, la que me hace, porque aun cuando nosotros hemos intentado y procurado estructurar en los últimos 2 años en Colombia, es una gran transformación de una política ambiental sensata y cohesiva de la mano con la forma como podemos acelerar el uso de la tecnología para que Colombia pueda pasar al siguiente nivel. Cuando nosotros miramos el medio ambiente y cuando miramos el tema energético, no lo estamos viendo como un dilema, porque hay quienes creen que la energía y el medio ambiente no van de la mano. Eso es una tontería, porque cuando nosotros vemos ese debate en otros países, creemos que eso es una gran pérdida de tiempo. Yo creo que sí podemos reconciliar los dos y poner los dos a trabajar conjuntamente, y eso es algo que nosotros estamos intentando. Y cuando se inicia mi administración y me reuní con mi gran amiga por primera vez, la ministra María Fernanda Suárez, yo le dije que necesitamos acelerar la matriz energética y hacer una gran revolución en los no convencionales renovables. ¿Por qué? Porque hace 2 años Colombia tenía una matriz muy limpia, pero el 70% de la producción era hidro. Y eso quiere decir entonces que debido al cambio climático nosotros vamos a ver los fenómenos del niño y la niña con cada vez más frecuencia, y eso puede afectar adversamente la capacidad de responder a la demanda nacional energética. Entonces, la transición, si miramos el punto de partida, solamente teníamos el 0.5 de nuestra matriz eran renovables no convencionales, y estábamos hablando de solar y eólico, pero lo que ha sucedido es que en cuestión de 1 año hemos logrado triplicar esos 50 megavatios de capacidad instalada a más de 150, y también tener 2 opciones, y es cuando logramos que el sector privado participara y decidió montar proyectos que nos van a llevar a 2.500 megavatios en los próximos 2 años. Y eso no es todo. Nosotros sostuvimos una conversación con Ecopetrol. Orlando es miembro de la Junta y sabe divinamente que yo hablé con Felipe Bayona, presidente de Ecopetrol, y le dije, bueno, ¿y por qué no convertimos a Ecopetrol en el líder del uso de los renovables no convencionales aquí en Colombia? Y eso sonó un poquito extraño, porque Ecopetrol es una compañía productora de petróleo, pero sucedió que en cuestión de 1 año logramos que Ecopetrol se convirtiera en el principal generador de
los recursos convencionales no renovables, y hace un mes estuve en el Meta inaugurando un proyecto verdaderamente fascinante. Entonces, lo primero es la transición energética y con dos objetivos: alcanzar primero el 10% de renovables no convencionales en la matriz y luego cómo alcanzar ese 20% en la próxima década, y también cómo comprometernos para convertirnos en el 2050 un país neutral respecto de carbono, como dijimos en la reunión de Naciones Unidas hace un año. Y lo segundo es cómo cambiar hábitos, cómo podemos generar una ética ambiental en el país más generalizada, especialmente en el sector del transporte. O sea que nosotros presentamos un proyecto de ley que es la ley de transporte limpio, que va a acelerar la transición de la flota vehicular para ver la mayor aceleración de los vehículos eléctricos que hayamos visto en la historia, y eso es coherente. O sea que nosotros podemos tener más vehículos eléctricos y mayor uso de los renovables, los convencionales no renovables, y también vamos a producir energía limpia, y eso es lo segundo. Lo tercero es cómo vamos a construir más tecnologías que sean lo suficientemente apropiadas para la captura de CO2. Y yo recuerdo que sostuve esta conversación con María Fernanda en Davos y muchas otras personas, y ella comentó en su manera muy interesante de retar a la gente. Él dijo: mire, tenemos la mejor tecnología para la captura de emisiones CO2 en Colombia. Y un experto le dijo: ¿y esa cuál es? Y ella le contestó: árboles. Y esa es la razón por la que nos comprometimos con la iniciativa de 1 billón de árboles del Foro Económico Mundial, y dijimos: queremos sembrar 180 millones de árboles para el 2022. Obviamente, nuestras metas se vieron afectadas por el COVID, pero nosotros cerramos el 2019 sembrando 34 millones de árboles. Ahora, el 50% de nuestro territorio son bosques húmedos tropicales, y el 35% de nuestros territorios son bosques amazónicos, y por eso firmamos el Pacto de Leticia. Y hay un componente más, que es tratar de llegar a 100,000 hectáreas de tierra silvopastoril, que es muy importante para asegurar una producción limpia en las zonas rurales, y también es muy importante para ese compromiso de tener una mayor capacidad de captura de las emisiones de CO2. Y eso no es lo único, porque también lanzamos la primera política de economía circular en América Latina, donde combinamos las 3 eras: reducir, reutilizar y reciclar. Y tenemos un mantra que es producir conservando y conservar produciendo. Y si logramos eso, podremos transformar nuestra economía de manera más rápida. Y también puedo decirle que hay una cosa más, y usted ha sido un participante muy activo en esto. Orlando y Daniel lo ha escrito en muchas publicaciones: es cómo lograr que las empresas petroleras desarrollen una mayor conciencia sobre la calidad del aire, porque cuando miramos Ecopetrol y la forma como Ecopetrol está distribuyendo combustible en el país, en las ciudades también han logrado reducir el material particulado y de esa manera mejorar la calidad del aire, y eso también tiene un gran impacto sobre la sociedad. Entonces, yo creo que eso resume el tipo de esfuerzos que nosotros estamos sacando adelante en Colombia, con el fin de crear la conciencia y transformación ambiental y energética. Y hay una cosa más que le quiero mencionar, Orlando, es hablar de las energías convencionales, porque esto lo mencionó Daniel muchísimo. El costo de producir con los convencionales, y yo creo que en los últimos 4 años hemos visto una caída marcada en el precio del petróleo, y Ecopetrol aceleró la capacidad de producción reduciendo costos operacionales. El costo de extracción, los costos de operación, los costos logísticos se han convertido en
costos mucho más eficientes desde una perspectiva presupuestal, y eso le está ayudando a Colombia a seguir aumentando la producción. Claro que el COVID nos ha afectado, pero yo creo que nosotros sí vamos a ver una recuperación interesante, especialmente cuando miremos lo que va a suceder con los costos de extracción, de transporte y distribución. Y esto lo relaciono con la tecnología también, porque es que lo más importante que queremos lograr para el 2022 es que el 70% de la población colombiana estará conectada con banda ancha, y si nosotros logramos esa conectividad, vamos a cambiar el tema y vamos a cambiar la discusión. Y eso es algo que le dije a la nueva ministra de las TIC, y les dije que esto no tiene que ver con antenas, ni con fibra óptica, ni cable. Esto tiene que ver con calidad de vida, porque si nosotros logramos que el país esté más conectado y tenemos banda ancha para el 70% de la población, pues ¿qué va a suceder? Pues que vamos a tener más educación virtual. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener más telemedicina. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener fintechs por todo el país y vamos a reducir el uso del efectivo, y eso va a tener un impacto positivo en la lucha contra la corrupción, y también va a facilitarle a muchas personas poder producir y vender por todo el país. Y también va a acelerar la posibilidad de que las personas en esa Colombia profunda puedan producir con su conocimiento y también conectarse con el mundo para que ese conocimiento sea adquirido en la forma de servicios. Entonces, esas son otras cosas importantes que están sucediendo colombiano. Y sí, lo conecto con la cuarta revolución industrial para el 2022. Les puedo decir tres cosas. Conectividad. Vamos a tener 100,000 ingenieros formados en Colombia que podrán trabajar en favor de esa cuarta revolución industrial, y el gobierno electrónico, que también se ha acelerado durante esta crisis del COVID-19, porque hoy más que nunca tenemos más personas bancarizadas, hoy más que nunca tenemos a la gente utilizando las tecnologías para hacerse a sus pensiones, y eso va a colocar a Colombia en un lugar muy especial, y es que ser un líder en el gobierno virtual o el gobierno electrónico. Espero haber abordado los dos puntos que planteó. Presidente, creo que nos queda tiempo para una pregunta más y un tema que quiero cubrir, porque en últimas todo lo que hemos dicho hasta este momento tiene que llevarnos a un resultado, y es cómo reducir la pobreza. 2,000 millones de personas en el mundo no tienen acceso. Entonces, Dana, si tú pudieras hablar de ese tema a la luz de lo que dijo el presidente, cuéntanos cómo ves tú que las nuevas tecnologías, y de hecho en el 2012... Recuerdo que usted entrevistó a Bill Gates y fue una entrevista interesantísima verlos a los dos hablando de cómo aliviar la pobreza y también la reducción de los costos de producción y distribución, que es algo muy importante. Entonces, ¿podría usted abordar este tema dentro del contexto de cuáles son los nuevos desarrollos, incluido lo nuclear? Sí, la parte nuclear forma parte y trabajamos muy de cerca con la India, y ellos se han comprometido a utilizar gas natural como combustible natural para llevárselo a la gente, y como dijo el presidente, para ayudar a limpiar el aire de las ciudades y de esa manera manejar la polución. El tipo de conectividad que describió es muy importante, pero no es una solución grandiosa. Lo importante es reunir todos los elementos, y lo que estamos viendo en Colombia es la decisión del gobierno, de la administración, el papel del ministerio, y también he visto a muchas empresas petroleras en el mundo, y Ecopetrol está a la vanguardia en cuanto a sus capacidades y la forma como ha respondido y como nos describió el presidente. Pero en muchos de estos debates de clima y política en el mundo industrial se pierden de vista esos 2 o 3 mil millones de personas, el 40% de la población mundial, que no tiene acceso a cocinar con unas fuentes de energía limpias. Entonces, ¿cómo reunir estos elementos? Y lo que es aún más importante, las discusiones, los debates internacionales sobre cómo manejar la pobreza, aliviar la pobreza, ayudarle a la gente a salir de la pobreza desde los no convencionales, los renovables, y Colombia es un líder en las soluciones basadas en la naturaleza, y también están haciendo un gran uso de la tecnología, un uso muy coherente. Gracias, Dan. Luego de escuchar los testimonios del municipio de Ovejas y de ver a
uno de los miembros de la comunidad explicar el impacto en términos muy sencillos, eso nos hace ver que nosotros debemos continuar este esfuerzo de encontrar este tipo de soluciones. Lamentablemente tenemos que cerrar, pero Dan, te doy la palabra a ti y después al presidente para el cierre, pero ¿qué quieres compartir con nuestra audiencia? Bueno, permíteme decir que me ha encantado formar parte de esta discusión y hablar de los logros y la misión de los sabios. Es la misión de Colombia y obviamente el ministerio ha jugado un papel importantísimo en los últimos 80 años y lo seguirá desempeñando en el futuro. Y estoy feliz de haber participado en este panel con el presidente Duque y oírlo a él de primera mano, contarnos cómo está abordando todos estos temas. Sí, Dan, yo ya compré copia de tu libro. Muchas gracias, señor presidente. El honor ha sido enteramente mío y debo reconocer que hoy es un día muy emotivo para mí porque mi padre fue ministro de Minas y Energía en la década de los 80 y él tuvo que ocuparse de la construcción de Caño Limán Coveñas, el oleoducto que cambió la economía petrolera en el país, y también autor del programa de expansión energética. Y yo recuerdo la devoción de mi padre a todos esos temas, y también quiero contarle, Dan, que yo aún recuerdo que cuando era un niño y lo vi leyendo The Prize, su libro, y lo resaltaba con amarillo. Y años más tarde, yo recordando que el libro era muy importante para él, él me lo regaló. Y cuando supe de este panel, me sentí muy honrado de estar acompañado por la persona que ha influido tanto en las políticas, las tendencias y las tecnologías en el sector energético y de los hidrocarburos. Y también estoy deseoso de leer su próximo libro y espero que podamos lanzar su libro en Colombia, porque yo estoy seguro que va a generar un gran debate sobre los próximos pasos que todos debemos tomar. O sea que el honor ha sido mío. Y además, Orlando, el tener la oportunidad de compartir este panel contigo. Tú eres un colombiano distinguido que se ha destacado en el mundo y tú eres uno de los cerebros fugados. Todos quisiéramos que regreses y por eso me siento tan honrado que hayas regresado, y agradecer a todos los exministros que nos acompañan el día de hoy, personas que también han marcado una gran diferencia porque les tocó manejar toda suerte de altibajos en la industria petrolera, porque las cosas que estamos compartiendo hoy con el mundo no serían posibles si sus legados no se hubieran conectado. Y como dijo María Fernanda cuando asumió el ministerio, es lo que dijo Isaac Newton, y es que todos nos hemos estado parando en los hombros de los otros para alcanzar más alto. Y cuando miramos el comportamiento de Colombia a lo largo de estos decenios, hemos visto que hemos tenido una buena política, buena visión, y también hemos procurado estar siempre más adelante de la curva. Y mi último comentario está relacionado con algo que dijo usted, Dan, sobre la Convención de París. Y yo diría que el tema más desafiante para un país como Colombia y su matriz energética y su mercado de productos naturales es cómo lograr seguir vendiendo nuestro carbón en un mundo que se está descarbonizando a pasos agigantados, porque nosotros necesitamos carbón, producimos carbón, exportamos carbón. El carbón representa tal vez el 18% de nuestras exportaciones y el 20% de nuestras regalías, pero los mercados para ese carbón se están restringiendo por las decisiones tomadas dentro del marco del Convenio de París. Hay mercados abiertos, pero hay que ver cómo transformar ese sector para que se convierta en un sector más amigable con el medio ambiente y cómo utilizar este sector para seguir colaborando a nuestra matriz energética. Y eso es todo un reto en sí mismo y no un dilema de cómo combinar el uso de ese mineral con la condición
necesaria de seguir contando con una matriz diversificada que está aquí recibiendo un mayor protagonismo de las energías renovables no convencionales. Eso es el desafío que enfrentamos. Pero mi última frase es que hoy celebramos el 80º aniversario de un ministerio muy importante, pero solamente 3 mujeres han ocupado esta cartera. La primera, Margarita Mena de Quevedo. Ella fue viceministro de mi padre, una mujer muy inteligente, Luisa Fernanda Laforí, que también nos acompaña el día de hoy, y María Fernanda Suárez, que siempre será recordada como la ministra que implementó la transición energética hacia las energías renovables no convencionales y también convirtió a Colombia en un jugador muy importante en esta etapa. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Orlando. Gracias a todos los exministros que nos acompañan y gracias a Carolina y Diego, nuestros viceministros. Veo a Juan Emilio, que también es miembro de la Junta de Ecopetrol y es uno de mis asesores, pero también deseo expresar mi profundo agradecimiento por todos los trabajadores del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, porque todos ellos trabajan muy duro y nosotros seguiremos mirando al futuro, aún haciéndole frente a la pandemia sin precedentes en nuestra historia moderna. Muchas gracias.